Está en mute por si acaso, hermano Eric. Disculpe, hermano, yo estaba cantando y... Gracias, Freddy. Yo estaba cantando y no había abierto el micrófono. Gracias, Freddy, por la oración. Yo estaba diciendo que íbamos a cantar... íbamos a cantar un himno antes de otra oración con el hermanito Ángel y después Dani empieza la clase. Vamos a cantar Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él, consolador, amigo fiel, consolador. Amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Gracias, hermano. Hermanito Ángel, para que luego le damos el paso a Dani para que nos dé el estudio, lo que preparó para hoy. Hermanito Ángel. Ok, vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabecitas y vamos a dirigirnos a nuestro Padre. Bendito Rey, Santo Padre, eres tú que estás en los cielos, en tu trono, Señor de gloria. A ti nos dirigimos, ante ti, Señor, nos inclinamos, Padre, como reverencia, porque tú eres nuestro Creador, el Creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de los mares, Señor, y todo lo que habita en ellos. Por eso, Señor, hoy te queremos agradecer, porque a pesar de tu poder y inmensidad, nos permites, papito bueno, ser llamados tus hijos y hoy poder aprender también de tu palabra, Señor. Gracias por la predisposición de mis hermanos, en especial el hermano Dani, que nos va a traer hoy el estudio del siguiente capítulo de Apocalipsis. Que seas tú, Señor, quien nos guíe, que permita que nos pueda transmitir, Señor, tu palabra, como la manera, Señor, que tú anhelas que toque nuestros corazones, Padre bueno, porque es el objetivo, Señor, de habernos dejado tu santa palabra, bendito Dios. Gracias una vez más porque haces tú posible todo esto, bendito Dios, y que hoy estemos conectados para aprender de ti. Gracias, Padre bueno, quédate con nosotros hoy en nuestros corazones y mientras podamos estar aquí en la tierra y nos des vida, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, les damos el pase a Dani y por mientras los que están llegando a conectar, bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el capítulo 7 de Apocalipsis. Dani, es tu tiempo.
Buenas noches con todos mis hermanos. Eh, Espero que hayan podido revisar, hayan podido leer el capítulo 7 que vamos a estar estudiando la noche de hoy. Ok. Bien, vamos a empezar. Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 17. El capítulo 7 es un interludio. Esto quiere decir que es un paréntesis entre los sellos del capítulo 6 y el séptimo sello que aparece en el capítulo 8. Parece contestar la pregunta del capítulo 6 cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 parece que da una respuesta a esta pregunta que hace en la última parte del capítulo 6. Después de contestar la pregunta, continúa con el Cordero abriendo el séptimo sello del capítulo 8. Dani, disculpa, ¿estás compartiendo la diapositiva tú? Porque solamente vemos tu... Sí, yo le di compartir, pero no sé. Donde tienes que compartir, ya, te voy a cerrar. Cierra la compartir y de nuevo compártela. Y tienes que poner donde está el dibujo de la diapositiva, ahí tienes que hacer clic. Ya. Comparte de nuevo. Ya, ahora busca dónde está, ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Ya Excelente. se compartió. Sí. Ahora tienes que darle ahí para ampliar la diapositiva. Sí, ahí está bien. Sí, tienes que darle ahora para compartir, para agrandar la diapositiva. Sí, ya le di. Y ahora sí. Ah, ya, ya. Gracias, Dani. Ok, ya. Sino que... A ver, entonces, decíamos que era un interludio, ¿no es cierto? Es un espacio entre el capítulo 6, entre los sellos del capítulo 6 y del capítulo 8. Contesta a la pregunta, ¿quién puede ponerse en pie? En los capítulos del 6 al 8, Dios se muestra como soberano. Y Él está sentado en el trono, Él lo conoce todo y está en el control del futuro de la batalla de la iglesia perseguida por el Imperio Romano. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿O quién escapará de la ira de Dios? ¿Quién no será afectado de este juicio? El capítulo 7 empieza a dar respuesta a esta cuestión. Y los que pueden sostenerse en pie son los que creen y han obedecido. Es decir, la iglesia es quien no sufrirá la ira de Dios. Pero la iglesia sí sufriría la persecución del Imperio Romano. No estaban exentos de la persecución, de la tribulación, pero sí están exentos de la ira del juicio de Dios. Ahora vamos a ver cómo son librados los creyentes, es decir, la iglesia, de la ira de Dios o de los juicios de Dios. Nosotros vemos desde los versículos 1 al 8. Aquí los siervos de Dios son sellados para protección contra el juicio o la ira de Dios sobre el enemigo. La ira de Dios es sobre el enemigo, no sobre los creyentes.
Los creyentes son marcados para comunicar que le pertenecen a Dios. Es un sello de seguridad y protección eternos. En los versículos del 9 al 17 presenta lo mismo, pero desde otro punto de vista. Aquí nos presenta como una gran multitud celestial que nadie puede contar. Esta multitud representa a los santos que están saliendo de la gran tribulación. Estos dos escenarios comunican que la iglesia pertenece a Dios y que si mueren en el juicio dirigido al enemigo, están protegidos de la condenación que sufrirán los demás al encontrarse victoriosos y en la presencia de nuestro Dios. Bien, entonces en los versos del 1 al 8, nosotros encontramos que los siervos de Dios son sellados. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los 4 ángeles podrían ser los mismos 4 caballos de los primeros 4 sellos del capítulo 6. Vemos que estos 4 ángeles detienen los 4 vientos de la tierra. Los 4 vientos denotan juicios de Dios que están en el capítulo 6, en los versos 12 al 17, los cuales ya estudiamos la clase pasada. Los 4 carros o caballos son relacionados con los vientos. Vamos a ver en Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Verso 5. Dice así la palabra de Dios. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces vemos que tiene que ver con los vientos, tienen que ver con estos caballos. Podría referirse entonces a los mismos caballos que vimos en el capítulo 6. El número 4 simboliza la creación física. En algunas partes nos dice los 4 vientos, los 4 ángulos de la tierra. En Ezequiel 37:9 se refiere a los puntos cardinales. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En este pasaje se refiere a los 4 puntos cardinales, es decir, este, oeste, norte y sur. El juicio de Dios
no vendrá sobre los siervos que le pertenecen. Es decir, que el juicio no vendrá sobre los que tienen el sello de Dios. El número de los sellados, vamos a leer desde los versículos 4 al 8. Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 144,000 es en realidad un número simbólico. No es literalmente una lista completa de las 12 tribus de Israel, ya que solamente se toman 12,000 de cada tribu. Judíos, en este caso, quiere decir pueblo de Dios, también son llamados como el pueblo de Dios. Los santos también puede referirse a la iglesia. Vamos a comparar con, por favor, hermano Jimmy, si nos puedes ayudar con Apocalipsis 2:9. Eric, Apocalipsis 3:9 al 10. Apocalipsis 3, 9 al 10 dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Los que dicen ser judíos y no lo son, pero hay quienes sí lo son, que son los que pertenecen a Dios, o sea, a su iglesia. Apocalipsis 2:9, hermano Jimmy. Jimmy no estaba por ahí. Ya. Apocalipsis 2:9. 6:9. 6:9. Sí, por favor. 2:9, perdón. Ok. Aquí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, son sinagogas de Satanás. Vamos a ver en Gálatas capítulo 6, versos 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que está dirigiéndose a la iglesia de Galacia, no solamente a los judíos de Israel, sino también la salvación no solamente era para los judíos, sino también para todos cuantos en Jesús creyesen. Ustedes pueden revisar también los pasajes que están anotados ahí, como Romanos
9, 28 y 29 y también Romanos 9, 6, que se refiere a que no solamente el pueblo judío, sino también los gentiles. ¿Por qué no puede ser literal el número 144,000? Vamos a ver las siguientes razones. Una de ellas es que las tribus de Dan y Efraín nunca son omitidas en el Antiguo Testamento. Más sin embargo, en Apocalipsis están omitidas. La tribu de José no se menciona como tribu sin que estén presentes sus hijos, Manasés y Efraín, para recibir la bendición prometida. ¿Por qué se menciona a Manasés solamente en Apocalipsis y a Efraín no? La frase de todas las tribus de Israel presenta al Israel espiritual, tanto del antiguo pacto como de los que creen en Jesús por su muerte, por su sepultura, por su resurrección. La lista del Antiguo Testamento referente a las tribus Apocalipsis presenta inconsistencias en cuanto a las listas que se presentan en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos damos cuenta con qué tribu comienza Apocalipsis. Vamos a ver con qué tribu empieza Apocalipsis. Dice, de la tribu, de la tribu de Judá. Siempre en el Antiguo Testamento se presenta las tribus empezando por el primogénito. ¿El primogénito quién era? Rubén. Sí, mas no Judá. Pero en Apocalipsis aparece Judá como el primero. Bien, ahora vamos a continuar con los versos del 9 al 17. El segundo escenario. Los redimidos en los cielos vestidos de blanco, una gran multitud celestial que nadie puede contar. La multitud en el cielo. Vamos a leer los versos del 9 al 12. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos a la multitud vestida de blanco. Ahora la multitud es incontable, innumerable, y se encuentra en la presencia de Dios en los cielos. Ahora los miembros que conforman a esta multitud son de todas las naciones, de las tribus, de los pueblos y de toda lengua. Es decir, que no hace acepción de personas.
Vamos a ver Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, la salvación es para todos, para todo el mundo, para el que decida creer en Jesús. Este grupo de la multitud que vemos en los versículos 9 al 12 incluye tanto a judíos como a gentiles. Es decir, que describe a la iglesia en Apocalipsis 5:9. Los que quieren pueden formar parte del reino, es decir, salir de las tinieblas de las naciones a la luz de su Hijo, al reino celestial. La frase estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas enfatiza la victoria de esta multitud y que son consolados por Dios. No que al momento de morir literalmente están en la presencia de Dios, sino que más bien representa la victoria de aquellos que están saliendo de la tribulación. También habla de las palmas en las manos. Las palmas en las manos indica un ambiente de alegría, un ambiente de festividad, de gran consolación. Vamos a ver en Juan 12:13. Juan capítulo 12, verso 13. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Realmente ellos esperaban al Mesías, al Salvador de Israel. Y ese es un sentimiento de felicidad, de consolación por parte de Dios. También ustedes pueden revisar en Levítico capítulo 23, versos del 39 al 40. Hermano Freddy, por favor, más bien podría ayudarme leyendo ese pasaje. Ok. Levítico 23, del 39 al 40. Amén. 39 al 40. Amén. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces vemos que tiene que ver con una fiesta, con regocijo, con gozo. ¿Sí? Las palmas en las manos. En su felicidad declaraban. Vamos a ver qué es lo que declaraban en este sentimiento de contentamiento. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Eso les hacía decir a esta multitud,
el estar consolados en la presencia del Padre Celestial y del Cordero, les hace decir esto. El Padre y el Hijo han hecho posible la salvación del ser humano. En los versos 11 y 12, vemos quién merece la adoración de toda la creación y de los millares de ángeles, en contraposición con el emperador romano, quien exigía que se le adore, ¿sí? Y que por eso estaban sufriendo la iglesia primitiva, porque el emperador romano exigía que se le adore. Todos los seres del cielo y los redimidos reconocen la soberanía y el dominio del Padre y del Hijo. Vamos a ver Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Se me perdió. Filipenses 2:11. Aquí está. 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? No puede estar separado el Padre del Hijo, sino que la soberanía la tienen tanto el Padre y el Hijo. Eso es lo que presenta en estos pasajes del 11 al 12. Vamos a ver ahora del 13 al 17. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13, perdón, capítulo 7, versos 13 al 17. El verso 13 dice así la palabra de Dios. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos vestidos de ropas blancas? Este grupo pertenece a la iglesia. Jesús prometió vestir de blanco a los vencedores en la iglesia de Sardis. Ustedes se acuerdan ahí en capítulo 3, verso 5, vamos a revisar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? Aquí se refería a la iglesia de Sardis. Entonces, esta multitud que están vestidos de ropas blancas pertenecen a la iglesia del Señor. En Hebreos capítulo 9, verso 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Además, es importante saber de dónde han venido, porque el anciano le está preguntando a Juan, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Vamos a ver cuál es la respuesta, ¿de dónde han venido? En el verso 14. Apocalipsis capítulo 7, verso 14.
Nos dice así la palabra de Dios. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes son estos? Ya lo hemos visto, que pertenecen a la iglesia. ¿Y de dónde han venido? ¿Quiénes son? La frase cuando dice, estos son los que han salido, literalmente significa están saliendo. Es decir, un proceso continuo, un presente continuo en ese tiempo de la iglesia primitiva. No es un futuro, más bien es un presente continuo. La traducción correcta sería están saliendo. Sí, están saliendo de la gran tribulación. Entonces, de allí han venido, de la gran tribulación. La tribulación no es que se va a suceder en el futuro. No dice saldrán, sino que están saliendo, es decir, un presente continuo. El anciano dice que la tribulación ya estaban sufriendo la iglesia primitiva. Sí, y esa tribulación se refiere a mi manera de pensar al capítulo 6. Sí, el capítulo 6, los versos 12 al 17 que ya vimos la semana pasada. Son todos quienes han aceptado al Mesías, quienes son salvos por su sacrificio, son lavados de sus pecados con su sangre. Ahora en el verso 15, vamos a leer el verso 15. Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Por qué están delante del trono de Dios? El mismo verso le está respondiendo, porque han sido lavados de sus pecados, es decir, los que son emblanquecidos con la sangre del Cordero. Aquí es algo curioso, ¿no? Que la sangre de una persona puede manchar las vestiduras. Pero aquí la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, puede lavar. Este lavamiento quiere decir limpieza y purificación de los pecados. Quiere decir pureza, como nosotros vimos en algunas palabras claves en la introducción a Apocalipsis. Una de las cosas importantes de las ropas blancas era la pureza. ¿Sí? ¿Por qué están delante del trono de Dios? ¿Y para qué están delante del trono de Dios? Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Entonces, estos con vestiduras blancas, estos santos y fieles, están única y exclusivamente para servirle eternamente a nuestro Dios. Y dice también que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué indica esto? Indica que Dios les provee de seguridad, de protección y de un lugar para vivir eternamente con ellos. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento cuando estaban en el desierto, el tabernáculo es donde estaba la presencia del Padre y les protegía, les daba seguridad a ellos. También vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, verso 3.
Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, esto quiere decir que van a estar en la presencia de Dios, gozando de su seguridad, de su protección, donde vivirán eternamente. En los versos 16 y 17, vamos a leer. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En estos dos versos, estas descripciones de cómo Dios los cuida, muestran el gozo y sustento espiritual que son de la iglesia que sigue fiel hasta la muerte. Es decir, que aquellos están provistos de todo lo necesario, ¿sí? En contraste con la tribulación. En la tribulación había hambre, había muerte, había sequía. Pero en cambio, aquí nos muestra que la iglesia va a estar provista de todo lo que les haga falta. Es decir, que el Padre y el Hijo, el Cordero, van a estar sustentando a los santos, a los fieles que estaban saliendo de la tribulación. El Cordero está en medio del trono, es decir, nuestro Señor Jesús. Y Él es el que sustenta todo. Apocalipsis capítulo 7, 1 al 17. Entonces podemos contestar, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué podemos decir? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esta es la pregunta que quedó del capítulo 6. Nosotros vimos que quién podía sostenerse en pie eran quienes. Los siervos sellados y también la gran multitud celestial que estaban lavados y que estaban saliendo de la tribulación. Entonces los que podían sostenerse en pie eran los sellados, los que le pertenecen al Padre. El sello quiere decir pertenencia, que le pertenece a alguien. Y también quienes podían sostenerse en pie son aquellos que estaban saliendo de la tribulación. Gracias, hermanos. Gracias, Dani, por tu estudio. Gracias por poder traernos esta noche el capítulo 7 de Apocalipsis. Bueno, para terminar la grabación esta noche y después seguir conversando y pedir las peticiones de oración, vamos a orar para terminar la grabación y de ahí seguimos conversando. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por esta noche. Padre, gracias por el estudio de esta noche que nos ayuda a recordar que Padre, que a través de la sangre de Cristo podemos ser limpiados, que a través de la sangre de Cristo también podemos tener ese contacto contigo, esa redención, esa salvación.
Padre, sabemos que todos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido bautizados y nacido de nuevo, Padre, somos sellados con tu Espíritu y tú nos conoces. Padre, sabiendo que algo más hermoso y más duradero nos espera en el cielo. Padre, que esta vida es solamente pasajera, pero aún así tú quieres que la vivamos como buenos cristianos, como buenos servidores tuyos. Y hasta eso, Padre, ayúdanos a poder seguirte, a poder alabarte, a poder guardar tus mandamientos. Padre, perdónanos cuando somos débiles, Padre, perdónanos cuando no cumplimos lo que tú esperas de nosotros. Pero Padre, te damos gracias, que un día esperamos estar contigo en los cielos, gozando la eternidad. Padre Santo, te rogamos y pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.